Estamos ya en diciembre, las calles llenas de luces navideñas y los villancicos resuenan desde las casas. Pero el 1 de diciembre ocurrió algo importante. La mayoría no os habréis enterado y no os culpo, pero el 1 de diciembre ocurrió algo importante. La mayoría no os habréis enterado y no os culpo. Si tenéis algo de vida social y soléis tocar el césped de vez en cuando, no os ponéis a leer este tipo de cosas. Pero el 1 de diciembre la Reserva Federal puso punto y final al programa llamado Quantitative Tightening. Y ya lo sé, la mayoría no vais a saber qué demonios significa esto y no os culpo, pero en palabras cristianas lo que quiere decir es que dejamos de sacar dinero de la economía. A esto hay que sumarle que hace poco más de un mes la Reserva Federal por fin complacía los deseos de nuestro amigo naranja y rebajaba los tipos de interés. Volviendo a un lenguaje más normal, el dinero está más barato después de años poniendo las cosas difíciles a aquellos que querían acumular billetitos verdes. Ahora parece que relajan sus condiciones y todo ello cuando varios analistas avisan de que se está gestando una enorme burbuja dentro de la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿por qué? No han tardado en salir titulares alertando de que la economía de los Estados Unidos está colapsando otra vez. Nuestro querido Michael Burry ha vuelto a lanzar una de sus múltiples advertencias de que algo se está cocinando. Yo ya no sé cuántas veces ha anunciado un colapso este señor. Pero bromas aparte, toda esta política restrictiva de la Reserva Federal ha coincidido con el run de que la burbuja de la IA está a punto de descontrolarse. Nvidia, que era conocida por hacer tarjetas gráficas para que podamos jugar al Minecraft con shaders sin que explote nuestro ordenador, ha visto cómo sus acciones han crecido en más de un 1200% desde el año 2023. Evidentemente no es porque se haya incrementado la cantidad de personas que quieran jugar al Minecraft o al Cyberpunk con todos los gráficos al máximo. Ahora Nvidia ha cambiado radicalmente su modelo de negocio y está enfocándose en la IA. Ahora bien, en las últimas semanas, meses, escuchamos a muchos analistas preocupados por la posible burbuja que está a punto de estallar y comparando esta situación con lo que pasó a principios de los 2000 con la burbuja de las .com, y que este movimiento de la Reserva Federal es un intento desesperado para mantener a flote el sector de la IA y la economía de los Estados Unidos. Así que las preguntas son bastante claras. ¿Realmente es así? ¿Estamos ante una maniobra desesperada de la Reserva Federal? ¿Realmente es comparable esta situación con lo ocurrido en los años 2000? Pues todo esto lo vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! Cuando hablamos de burbujas financieras hay una cosa muy importante que debemos tener en cuenta, y es que no siempre que una cosa sube mucho de valor implica que hay una burbuja a su alrededor. No hay que confundir ciclo con tendencia. Hay buenas razones para pensar que cuando estamos ante un invento nuevo surge un fuerte optimismo a su alrededor. Ya pasó con Internet a finales de la década de los 90 y principios de los 2000. La incertidumbre alrededor de la nueva tecnología hace que muchos se hagan demasiadas pajas mentales sobre qué se puede lograr con este invento. Y los mercados que se mueven por tendencias se dejan llevar por este fuerte optimismo, haciendo que muchas empresas sobreinviertan en el sector y luego se dan cuenta de que han tirado el dinero y cunde el pánico. Un estudio de la MIT descubrió que el 95% de los 300 proyectos de IA que han encuestado aún no han generado beneficios a pesar de gastar cerca de 40.000 millones de dólares. Un dato que debería parecernos alarmante. Si muchas empresas están invirtiendo en una tecnología y esa tecnología no está dando los resultados esperados, hace que sea lógico concluir que todo esto es un castillo de naipes que está a punto de derrumbarse. Pero, ¿realmente es así? Cuando hablamos de que hay una burbuja en el sector, es crucial analizar si existe demanda real por este producto o servicio. Es decir, se invierte por simple especulación, como por ejemplo durante la burbuja inmobiliaria, o se invierte porque hay alguna justificación económica detrás de todo esto. Una buena forma que hay para detectar esto de aquí es ver
si estas empresas siguen demandando e invirtiendo en infraestructura. Durante la expansión de Internet en los años 90 y en los 2000 se desplegaron enormes cantidades de fibra óptica, pero tras el estallido de la burbuja, gran parte de esta fibra quedó en desuso y acabó recibiendo el nombre de fibra oscura. ¿Qué fue lo que pasó? Que se instaló mucha más fibra de la que el mercado realmente necesitaba y cuando estalló la burbuja se quedó ahí parada, no había suficiente demanda. Ahora bien, eso tenía una explicación y es que era algo relativamente barato. Desplegar fibra apenas te suponía un gasto ni para instalarla ni para mantenerla. Hablamos de gasto empresarial, evidentemente una persona sola no puede asumir semejante despliegue de dinero. Ahora bien, hay una diferencia notable respecto a esta situación. Empresas como AWS, Google Cloud o Azure están ampliando de manera continua su infraestructura para ejecutar modelos de inteligencia artificial. Y hacer algo así no es sencillo como simplemente desplegar unos cables de fibra óptica. La demanda es tan intensa que los chips de generaciones anteriores como la serie Hopper de Nvidia del año 2022 siguen teniendo altas tasas de uso. En el mundo de la tecnología, algo del año 2022 es casi algo de el siglo pasado. En contraste a lo que pasó en los 2000, esto indica que no sobra capacidad, es decir, no hay chips que se están quedando sin uso en los almacenes, sino que al revés, faltan chips. Pero no solo eso. Una decisión de expandir los centros de IA no funciona igual que el despliegue de fibra óptica. Las GPU consumen electricidad y requieren de refrigeración constante, es decir, necesitan de mucha infraestructura. ¿Qué implica esto? No es barato expandirse, no es como con la fibra óptica donde despliegas un par de cables y ya. Tienes que crear una fuente de energía estable, tener espacio físico para tener centros de datos masivos, tienes que tener agua para refrigerar y demás estructura que se requiere para mantener todo este sistema. Es decir, muchas empresas se están enfrentando al problema contrario, no es que les falte dinero para hacer las cosas, eso hay de sobra. Les falta infraestructura para poder llevar a cabo sus operaciones. La demanda de computación para IA es tan alta que los principales proveedores de la nube están operando con tasas de utilización cercanas al 100% en sus clústeres de GPU avanzadas. Es decir, que aunque los clientes quisieran lanzar nuevas máquinas con chips de Nvidia, en muchas regiones simplemente no hay capacidad disponible, ni siquiera ofreciendo pagar más por ella. La limitación no es financiera, sino física, falta de energía, espacio, refrigeración y disponibilidad de hardware. Creo que hay una diferencia evidente, hay demanda real e incluso hay un problema de oferta. Esto ya de por sí nos hace pensar que no estamos ante una situación como la de los .com, pero esto solamente es el principio. Durante la burbuja de las .com, muchas compañías tecnológicas emergentes tenían modelos de negocio muy frágiles, ingresos mínimos o nulos y por tanto dependían casi exclusivamente de financiar su crecimiento mediante deuda o emisión masiva de acciones. Esto contrasta mucho con el crecimiento de la IA, que en este caso está siendo impulsada por un grupo mucho más reducido de empresas, pero mucho más sólidas. Estamos hablando de empresas como Microsoft, Amazon, Google o Meta, compañías que no dependen del crédito para financiar su crecimiento en inteligencia artificial. Se estima que se usa alrededor de una cuarta parte de sus ingresos para invertir en infraestructura y las estimaciones de su flujo de caja, es decir, de sus beneficios futuros o beneficios esperados, son de un 30%, es decir, por encima de la inversión. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que no estamos hablando de que hay una enorme apuesta por la IA, no. Las propias empresas punteras están invirtiendo en su propia tecnología. Esto no quiere decir que las empresas sean inmunes a correcciones en los mercados. Lo que quiere decir es que si hay una corrección, gran parte de ese dinero es suyo, no que les hayan prestado. Por tanto, no tenemos una sobreinversión en infraestructura y tampoco las empresas están utilizando dinero prestado para apostar por esta tecnología. Pero no son las únicas diferencias respecto a la crisis de las .com, y es que las políticas de la Reserva Federal no tienen nada que ver. En marzo del 2000, la Reserva Federal había subido drásticamente los tipos de interés, subiendo de forma agresiva el coste de financiación. Ahora estamos en un contexto completamente distinto. El auge de la IA se produjo en medio de una subida
de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Y este año se anticipaba una bajada de los tipos de interés, bajada que ya se ha producido, como hemos mencionado al inicio de este vídeo. Y no solo eso, la Reserva Federal ha relajado su programa de contracción cuantitativa. ¿Y qué demonios es eso? Básicamente dejar de destruir dinero. Es decir, con la QT lo que se hacía era vender bonos del tesoro o simplemente dejar que se queden ahí parados. ¿Y qué implica esto? Que hay una retirada de dinero de la economía, ya que cuando los dólares vuelven a la Reserva Federal, esos dólares se van de la economía. Por eso se dice que hay una contracción de liquidez. Así que la diferencia en el contexto es muy grande. La burbuja de las .com se ha inflado en un contexto donde la Reserva Federal estaba siendo bastante flexible con el dinero. En el caso de la IA, la supuesta burbuja se habría inflado en un contexto donde la Reserva Federal ponía las cosas más difíciles. Es más, ahora con la bajada de los tipos podemos ver cómo las empresas empiezan a financiar más proyectos de infraestructura para satisfacer la demanda de inteligencia artificial, eliminando el cuello de botella que hemos mencionado. Y esas bajadas de tipo de la Reserva Federal no es porque la economía vaya mal, es algo que ya se anticipaba desde principios de este año. ¿Por qué? Porque la inflación se empezaba a controlar. No es ninguna reacción para salvar ningún sector. Pero ahora viene la última parte y probablemente la más importante. ¿Realmente las empresas están sobrevaloradas? Sin duda, Nvidia es la empresa pionera del sector y la gran duda que hay es si su valoración está inflada o es la cotización correcta. Y a ver, no os podemos dar la respuesta a la pregunta ya que nadie sabe si una empresa está o no correctamente valorada al 100%, si no, hacer dinero en la bolsa sería demasiado sencillo. Pero un indicador que nos puede dar una pista de si existe una sobrevaloración es la ratio de precio por beneficio. Es decir, comparar el precio de una acción con los beneficios por acción de esa empresa, el PER en jerga financiera. Y cuanto más alta sea esa ratio, significa que más beneficios se esperan. En el caso de Nvidia estamos hablando de una PER de 29. ¿Eso es mucho? ¿Es poco? Para hacer una comparativa, en los años 90, empresas como Cisco Systems, Nortel Networks o Yahoo llegaron a tener un PER de 100 o más, muy por encima de cualquier expectativa de beneficio realista. Es decir, estamos lejos de niveles que se podrían considerar como una burbuja irracional. Es más, los inversores confían en que esta ratio se incremente precisamente por lo que hemos mencionado anteriormente. Ahora mismo no hay infraestructura suficiente para satisfacer toda la demanda, por tanto, el techo es aún más alto del que nos pensamos. Así que hay fuertes diferencias respecto a la burbuja de las .com. Sí, tenemos una tecnología nueva, pero es una tecnología con demanda real, no solo en el día a día, por ejemplo, es importante en el uso militar. Ahora bien, ¿podemos afirmar de forma rotunda que no hay ningún peligro en la IA? ¿No hay ninguna burbuja? Pues ahora mismo lo vamos a ver. En el sector de la IA tenemos que hacer una división muy importante, y es que el sector está compuesto por los gigantes tecnológicos, las Big Tech, y luego tenemos a las startups o pequeñas empresas emergentes. Y estamos hablando de un mercado en el que las 5 principales empresas concentran el 82% del mercado total, y esto no es necesariamente malo, pero eso es otro tema. Mientras tanto, las startups compiten por controlar una porción bastante pequeña de la tarta. Y en este sector de las startups sí que podemos hablar de que hay alguna burbuja. A lo largo de este vídeo hemos visto que la inversión por parte de las grandes compañías estaba más que justificada, pero en el caso de las startups no tiene por qué. Volvamos al estudio de la MIT, donde unas 300 empresas invierten 40.000 millones de dólares y ahora no tienen ingresos, o mejor dicho, no tienen beneficios que justifiquen esa inversión. Y a ver, es bastante dinero, pero para un sector como la IA, realmente no es tanto. Para una startup, sí, es una cantidad para nada despreciable. Y en este caso no hablamos de una startup, hablamos de 300. Pero para empresas como Google o Microsoft, valoradas en billones de dólares, pueden asumir ese coste sin problema. Por ejemplo, Elon Musk compró Twitter por 44.000 millones de dólares. Pero aparte de esto, en el caso de las startups, sí que hablamos de que requieren de inversión externa para poder llevar a cabo sus operaciones, ya sea mediante venture capital, fondos o
lo que queráis. Ahí sí que podría haber una equivalencia a la crisis de las .com, pero claro, durante la crisis de las .com, las grandes empresas del mercado dependían de esta financiación. Aquí estamos hablando de un pequeño segmento del mercado, que tampoco quiere decir que todo ese segmento sea una burbuja. Es decir, una posible quiebra de ese sector no va a tener un impacto muy gordo dentro de la economía. En lo que hay que fijarnos es en las grandes empresas, las cuales por ahora no presentan síntomas de burbuja. Están siendo coherentes con sus beneficios y aunque tengan una quiebra, la inversión la han hecho con sus propios fondos, no con dinero prestado. Una diferencia que es crucial. Podemos afirmar que por ahora no hay indicios de una burbuja en el mercado de la IA. Volvamos al ejemplo del principio de este vídeo. Nvidia. Nvidia antes de 2022 solo era una empresa conocida popularmente por fabricar tarjetas gráficas para ordenadores para que podamos jugar a nuestros videojuegos favoritos. Sí que es verdad que tuvo su boom en los años 2000 con todo el tema de la cripto y la minería, pero eso ya se ha quedado atrás. Pero es que ahora el segmento de los videojuegos no es el principal negocio de la compañía. Hasta 2020-2021 era su principal fuente de ingresos. Sin ir más lejos, en el año 2022 representaba casi la mitad de sus ventas, pero es que en el año 2024 el sector gaming llegó a representar el 17% de los ingresos, es decir, hay un evidente cambio de modelo dentro de la compañía. Si estuviésemos hablando de que Nvidia ha crecido más de un 1000%, pero su sector principal sigue siendo el de los videojuegos, pues oye, habría que hacernos algunas preguntas. Complicado que de un año para otro se incremente de forma exponencial la cantidad de jugadores de Minecraft, pero estamos hablando de una expansión justificada y respaldada por ingresos reales. De hecho, en el último trimestre del año 2025 se estima que el sector del gaming representó un 10% de sus ingresos y las propias tarjetas que han sacado iban más enfocadas a IA que al sector de los videojuegos. Por tanto, hay un cambio justificado de modelo, no podemos afirmar que hay una burbuja de la IA todavía, a pesar de las advertencias de personas de renombre que ven cómo el gráfico sube mucho y dicen aquí hay una burbuja. En este caso sí que existe una justificación económica. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que vamos a ver una burbuja en la IA? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.